Los dinosaurios fueron seres que pisaron la Tierra hace 60 millones de años, siendo los animales más asombrosos y grandes que habitaron en el planeta Tierra. Hay de muchos colores, formas y tamaños. Y al igual que en la actualidad, cada uno tenía un papel fundamental en el delgado hilo del ecosistema y el ambiente natural. No obstante, al igual como en la naturaleza hay belleza, también hay un denso y vasto mundo de brutalidad y violencia en esta. Y como es de esperarse, hubo bestias tan mortíferas que parecieran haber salido de lo más profundo de las pesadillas de alguien. Muchas de estas bestias eran tan peligrosas que hasta el dinosaurio más grande existente preferiría salir huyendo. Como lo es, el espinosaurio, el experimento fallido de Ingen, y el Carnotaurus floridana, la pesadilla demoníaca de los herbívoros. ¿Quién ganaría entre estos dinosaurios tan brutales? Vamos a descubrirlo. Muy buenos días, tardes o noches si están viendo este video. Ha llegado la hora de estrenar mi primer versus, y bueno, luego de haber sacado mi profesión en el análisis de versus, voy a enfrentar a dos de los dinosaurios más icónicos de la ficción. En este caso, utilizaré al espinosaurio de la saga de Jurassic Park y World, mientras que en el caso del Carnotaurus, utilizaré la especie de nombre Robustus floridana, o para los cuates, la versión utilizada de Disney en la película Dinosaurio del año 2001. Analizando toda la información existente de dicho dinosaurio, ahora ya sin más relleno y preámbulos. Comencemos por analizar sus estadísticas en batalla y ver quién será el ganador en un combate a muerte. En una isla cerca de Costa Rica, en el Océano Pacífico, llamada Isla Sorna. Un gran y ambicioso empresario de nombre John Hammond lideró una gran empresa de genética, de nombre Ingen, que gracias al ADN extraído de mosquitos fosilizados, consiguió regresar a la vida a los dinosaurios, que habitaron hace mucho tiempo en la Tierra, gracias a la sangre extraída de estos insectos que se alimentaban de los dinosaurios. Y ver cómo, la humanidad podía disfrutar de ver la belleza de estos seres prehistóricos. Mas no obstante, debido al tiempo y degradación de dichos componentes, la materia que conformaba a estos seres vivos, se encontraba incompleta y llena de huecos, que impedían el renacimiento para estos, por lo que, para poder lograr que se pudieran crear completamente, llenaban dichos huecos genéticos con el compuesto de otros animales, tales como los anfibios y algunos reptiles, para poder componer de manera exitosa el componente genético de estos animales. Cada especie variaba en cuántos componentes debían ser reemplazados, algunos muy pocos y otros tantos, que hacían que el dinosaurio no fuera del todo uno. Tal fue el caso de uno de especie, Spinosaurus aegyptiacus, un dinosaurio piscívoro que vivió durante el período Cretácico, cuyo compuesto genético fue uno de los más incompletos y vacíos. Por lo que fue llevado a cabo junto a otras especies, a un método conocido como el amalgamiento, que consistía en no solo rellenar los huecos con el ADN de animales actuales, sino que también con el de otros dinosaurios ya creados que se asemejaran a este. De esa forma creando a unos de los dinosaurios carnívoros híbridos no oficiales de dicha empresa, un ejemplar macho de nombre Stop, que fue puesto en cautiverio en la isla Sorna. A pesar de lo impresionante que se veía, este dinosaurio era uno de los más peligrosos y hostiles que ellos crearon, ya que poseía un metabolismo muy rápido, además de tener una tremenda fuerza y capacidades físicas. Y si de por sí sabían esto, los científicos trataron cruelmente a este animal, exponiéndolo a diferentes biomas y pruebas de supervivencia que solo hacían que se volviera más agresivo y desconfiado, asesinando a cualquier cosa que se moviera. Además, luego de un incidente sobre un T-Rex que atacó San Diego, la empresa tuvo que mantener en secreto la creación de este, para salvar su reputación, siendo movido a los remotos bosques de la isla Sorna, aunque con toda esa agresividad de perro enjaulado, el bicharraco sin ningún problema, se adaptó al entorno pudiendo cazar y matar a cualquier cosa que se le antojara, incluyendo al tan temible Tiranosaurio Rex. Luego de varios dudosos años, este fue capturado y trasladado por una empresa competencia de Ingen, llamada Manta Corp, que en este caso, al igual como otros dinosaurios, fue puesto como un perro de pelea para defensa pública, siendo una vez más expuesto a pruebas de supervivencia pero, sobre todo a extremas peleas con otros dinos, solo generándole más rencor y odio a los humanos.
Es así que este es controlado mediante un chip neurológico que lo controla, mas no obstante, el pobre dino era consciente de lo que hacía y claramente aguantándose los golpes de otras bestias, dejándose llevar por el control que los humanos le limitaban. Pero al final de cuentas, este terminó siendo libre y humillado por Big E.T., haciendo que este mejor adoptará una vida más pacífica y discreta, porque el pobrecillo ya estaba muy cansado. Y ya para finalizar, este dino fue trasladado al recinto de Biosyn, en donde podría interactuar en un nuevo entorno, aunque esto no lo cambiaría. Bueno, ya con la historia resumida, vayamos ahora sí, con lo que realmente importa. Sus estadísticas de combate. En cuanto a su fuerza, Snoke ha sido capaz de destruir y mover con bastante facilidad una avioneta grande, que de hecho es una VX 200 Super Kinger, cuyo peso ronda entre las 4 toneladas y que además debemos recalcar que encima ya llevaba a los personajes, por lo que todavía se le añade un poco más de peso y resistencia. También demostró poder destruir una cerca metálica, que era mucho más reforzada que la de otros recintos, esto se puede ver en su estructura, y el grosor que ésta tiene. Con esto podemos notar que dependiendo de qué presión ejerza aplicará la misma fuerza con cualquier material, además de poder derrotar incluso a un T-Rex común sin mucho esfuerzo, tal como lo demostró con Freddy y con Big E.T., pudiendo romperles el cuello usando su tremenda fuerza. Con esto mismo, su resistencia escalaría similar, ¿verdad? En realidad es todavía más alta, capaz de resistir las armas de proyectiles explosivos de los mercenarios que lo atacaron, y debemos recalcar que estas eran lo suficientemente potentes como para destruir el acero y partes de una avioneta. Por lo que con esto, Snoke recibiría una fuerza aproximada de edificio pequeño máximo y con unos 2 signos de más, y con su resistencia, recibiría una de edificio mediano bajo. Pasando a su durabilidad, ha demostrado ser bastante durable, ya que como se demostró en más de una vez, Snoke ha podido aguantar mucho tiempo sin comer o reposar luego de algunas peleas con otros dinos que se implicaban que fueron puestos a prueba para las capacidades que este tenía. Y lo peor es que como vimos en la serie de Camp Cretaceous, los muy amables de Manta, lo solearon en un bioma desértico. Todo sin verse en alguna clase de fatiga extrema o mareo, aunque claro, de que le afectó, lo afectó, y pues al ser un animal esto todavía le genera más violencia. Por lo que con esto claro, su durabilidad y nivel de aguante físico, es sumamente sorprendente, recibiendo una cantidad aproximada de un día, o la mitad al estar activo. O si vamos a un aprox máximo hasta podríamos decir que 2. Su velocidad es algo que destaca un poco. Ya que si hablamos de desplazamiento, este puede emparejar la velocidad de corrida de un humano, lo cual no es muy sorprendente, pero, si hablamos que lo hace debajo del agua, ahí sí vemos un notable cambio, ya que en este ambiente es capaz de desplazarse a una mayor agilidad y movilidad, como también una buena estrategia para cazar por sorpresa a sus presas. No tenemos con exactitud de una velocidad específica, pero sabiendo lo bueno que es aquí, podría desplazarse a una velocidad de 20 km por hora, pero eso solo es una estimación, así que no digan que estoy afirmando o me equivoqué en eso. Para el apartado de ataque y combate, el espino por obvias razones es capaz de atacar y tomar por sorpresa a otros dinosaurios, pero lo único resaltable sería la vez que se llevó de aperitivo a un Smilodon, justo cuando este estaba en plena persecución y salto. Y estos animales se estimaban que podían alcanzar una velocidad de entre los 40 a 60 km por hora, por lo que Snoke recibe una velocidad de ataque sobrehumana. Y ahora pasando con el apartado de reacción. Pues aquí tampoco demuestra nada XD, pero como única base que tenemos es que en más de un pequeño momento podemos ver cómo es capaz de esquivar alguna mordida de un T-Rex, que como ya habíamos analizado antes con Rexy, podía ser capaz de atrapar a raptores y Gallimimus, cuyos reflejos eran bastante elevados, por lo que mínimo al espino le vamos a atribuir una velocidad de reacción de humano máximo, o queré decir, velocidad de animal máximo. Como sea, con los apartados, Snoke recibe una velocidad total de sobrehumano máximo. Su inteligencia es algo bastante resaltable, si bien no es muy listo como los raptores o la Indominus, ha demostrado estar por encima intelectualmente que otros dinosaurios. No por nada es un cazador bastante eficaz, en gran parte del tiempo de su película estuvo acechando y engañando a diferentes destinos a los protagonistas, sometiéndolos al riesgo en más de una ocasión. Además de ser un gran combatiente contra otros dinosaurios, pudiendo vencer bastante grandes como el T-Rex, o hasta el Carnotaurus de este universo.
sabiendo usar sus diferentes extremidades como armas, ya sea sus tan afiladas garras que tiene, su largo pero muy servible hocico con el que puede destrozar y rasgar carne, y sus poderosas patas con las que puede correr, o si quería poder rasgar a otro dino en plena batalla. Además, como ya sabemos, tiene una piel bastante resistente que se llega a cubrir de pequeños pero notables osteodermos, los cuales cubrían su tan notable vela. Vaya, sí que esta bestia era demasiado ambiciosa para los de Ingen. Hasta ahora sus únicos hacks y poderes que tiene, serían sus sentidos desarrollados que le permiten desde olfatear a grandes distancias, como también tener una excelente visión, y nada, claro que al ser un animal depredador, debe tener este tipo de desarrollo para la supervivencia. El espinosaurio es por mucho uno de los dinosaurios más agresivos y grandes de la franquicia, y no por nada debemos de tenerle aquel miedo que ya lleva consigo. Hace mucho tiempo, en lo que se conoce actualmente como Florida, una especie de Carnotaurus jamás conocida sería descubierta. No obstante, este dinosaurio no era algo que hayan visto antes, es más, no conocían lo tan brutal que era durante mucho tiempo. Una bestia que podía infundir miedo en otros dinosaurios, sin importar lo grande que estos eran. Un animal voraz. Un toro carnívoro. Un monstruo. El Carnotaurus de Disney sin duda es uno de los villanos más aterradores que hemos podido ver en el mundo de las películas animadas, y también en el mundo de los dinosaurios. Su historia no es del todo concisa, pero para agilizar esto. Tras luego de que un gran meteorito azotara contra la Tierra, trayendo caos y destrucción por todos lados, muchos dinosaurios habían tenido que buscar alimento y recursos, y para ello, debían ir a un lugar conocido como, los nidales. No obstante, los carnívoros estarían al acecho, entre ellos los Carnotaurus. También buscando de su principal fuente de alimentación, y claro, también buscarían estos húmedos lugares para poder refrescarse, ya que tras la caída, la zona se volvió árida y seca, obligando a muchos animales a buscar agua. Siendo este el principal problema de la cinta, con dos ejemplares tratando de cazar y atrapar a nuestros protagonistas durante la película. Aunque afortunadamente logran deshacerse de ellos. Y bien, es hora de pasar a sus estadísticas de ataque. Comencemos por su fuerza. Primero que nada, debemos saber que puede mover herbívoros bastante grandes como el Pachyrhinosaurus y principalmente los iguanodones, siendo capaz de arremeter contra ellos fácilmente como si fueran muñecos de trapo. Y estos dinosaurios tenían una estimación de peso entre las 2 a 5 toneladas. Además de que Kron, quien era el alfa de la manada, era un iguanodón bastante fuerte, y que si quería podía barrer el piso con otro herbívoro. Cosa que con el Carnotaurus pasa lo contrario, pues este termina bastante humillado. Y desde luego que son animales robustos, además de también quebrar palmeras y árboles mientras corre con sus poderosas patas. Su resistencia también es algo bastante destacable, capaz de resistir ataques de iguanodones sin verse muy afectado. Y recordemos que un ejemplar pudo resistir la caída de un colapso de rocas en una cueva encima suyo, y que desde luego, el peso fue capaz incluso de hacerle perder la vida a Bruton, cosa que con el Carnotaurus al menos apenas pudo sobrevivir al accidente y seguir en su búsqueda de alimento. Aunque eso sí, un ejemplar más pequeño perdió la vida también en ese acto, por lo que ya se deben dar una idea de lo grave y potente que fue recibir tanto peso encima suyo. Y su durabilidad también es algo resaltable, pues tal y como vemos en la película, al igual que los demás dinosaurios, hicieron un largo recorrido hacia los nidales, en plena calor, sequía y frío durante la noche, y tampoco sin mucho que comer, no horas, sino hasta días. Lo cual es bastante sorprendente, además de que aún con lo de la cueva, el ejemplar grande siguió buscando los nidales y alimento para sobrevivir, dándole máximo hasta una cantidad de durabilidad aproximada de una semana, ya que en este caso, podemos ver que es mucho más gráfico y específico. Pasando a los apartados de velocidad, el Carno puede correr a una gran velocidad gracias a sus poderosas patas, pudiendo alcanzar rápidamente a un Pachi, tal y como ya había mencionado. No se tiene mucha certeza de qué tan rápido es, ya que dicho dino se estaba quedando al último entre la manada, y cuya velocidad se aproxima entre los 32 o hasta 38 km por hora.
Pero, debemos recordar que el carno es una especie del Carnotaurus sastrei, un dinosaurio que es bastante similar en su tipo de complexión y las patas. Este dino puede desplazarse a una velocidad estimada de 56 km por hora, lo cual es bastante justo y dando una mejor explicación de cómo pudo atrapar fácilmente al paquí. Aunque puede que sea más grande este carno, y que tendría una extensión más larga de sus patas. Hay que saber que cuanto más peso y robustez pueda haber, menor será la velocidad. Por lo que máximo solo se le atribuirá la velocidad de un Carnotaurus sastrei común. Para el apartado de ataque, únicamente puede atacar a otros dinos sin que puedan reaccionar, gran parte del tiempo depende del factor sorpresa para poder cazarlos. Pero algo a resaltar es que pudo lastimar a Aladar, quien ya podía evadir ráfagas de rocas generadas por el meteorito, que por lógicas razones, por la potencia a las que caían era tan rápida, que podían hasta alcanzar a impactar un objeto en cuestión de segundos. Y no solo eso, pues él también pudo esquivar ataques de Kuron, quien era un combatiente experimentado, al ser el alfa de la manada. Con esto mismo, hasta se le puede atribuir una velocidad de reacción buena. Pero la verdad no es que resalte mucho, ya que no demuestra nada en este apartado. Con todo esto, la velocidad total del Carnotaurus sería sobrehumana máxima con un signo de más. En cuanto a su inteligencia, se sabe que este tipo de dinosaurio es capaz de poder comunicarse al igual que los otros que vemos en la película. Solo que en este caso lo hacen a través de gruñidos y gorgoteos, obteniendo una forma de comunicación. Tienen una adaptabilidad del terreno, siguiendo a la manada hacia los nidales, notándose que tienen conocimientos de estos, como también un instinto de supervivencia. Saben cómo cazar a sus presas, ocultándose para poder cazarlos, y son grandes combatientes pudiendo vencer otros dinosaurios experimentados en pelea. Poseen un par de cuernos encima de su cabeza con los que puede embestir y confrontar a otros de su especie, como a otros dinosaurios. También, unas poderosas y grandes patas con las que puede correr, tiene una hilera de dientes y colmillos afilados con los que puede rasgar carne fácilmente y ejercer mordidas mortales, una piel que está completamente cubierta por osteodermos mucho más notables en la parte superior y que le ayudan a minimizar ataques de otros animales, y finalmente, una larga y poderosa cola que en este caso sí utiliza, para dar potentes coletazos a sus enemigos. Sus únicos hacks y habilidades que posee, es que si bien, tiene sentidos desarrollados del mismo modo, lo que destaca mucho, es su olfato, pudiendo percibir el olor a largas distancias, otorgándole una mayor facilidad de caza como también rastrear a su próxima víctima. Es uno de los villanos más icónicos y brutales de Disney, incluso robándose el protagonismo de la cinta, siendo este para muchos un monstruo que nos daba miedo en nuestra infancia. Muy bien. Hemos terminado de analizar las estadísticas y análisis. Es hora de que pase lo que todos estamos esperando, un duelo mortal. Y bueno, ya para empezar hablemos de las reglas, que de hecho son muy básicas y bastante conocidas. La primera, el escenario será un lugar que trate de favorecer a los dos pero que tampoco intente darle desventaja a otro, por lo tanto será uno en donde ambos darán lo mejor de sí. No será con preparación, pues ambos deben dar lo que pueden y lo que disponen. Y ya por último, esta batalla no debe ser intervenida o debe favorecer a otro combatiente, pues sería trampa a menos que algún otro individuo sea considerado un arma o generado por el combatiente. Ya con esto dicho, comencemos el duelo mortal. Cuando el planeta Tierra comenzó a ser invadido por los dinosaurios, la empresa conocida como Biosyn adquirió los derechos de protección de dichas criaturas para su salvación, rescatando y capturando a diferentes especies para ser trasladadas en un santuario natural en las montañas altas en Italia, entre estas una bestia híbrida conocida como el espinosaurio. Al igual que InGen también se habían encargado de clonar especies de dinosaurios. Y para colmo un nuevo tipo de subespecie de Carnotaurus sería descubierta. Una especie mucho más grande y robusta en las tierras de Florida. Por lo que ante este nuevo hallazgo, decidieron revivir a un animal bastante fuerte y grande. Un monstruo. Un Carnotaurus se movía entre la maleza del bosque buscando algo que beber. Mientras caminaba, guiándose por las distintas fragancias que había en el aire, pudo llegar a un manantial. Dispuesto a beber agua, acercó su hocico a la orilla para beber un poco.
El toro no tardó mucho en sentir que algo andaba mal. A medida que pasaba el tiempo, una sombra negra se acercaba desde las profundidades. Aún no reconocía qué era hasta que... Muy bien, ahora vayamos con la conclusión, y por qué la victoria ha sido para el toro carnívoro. A decir verdad, esta batalla estuvo muy pareja, no solo por la agresividad que ambos tienen, sino también por las ventajas que tienen de uno del otro, pero al final, el gran Carnotaurus terminó llevándose la victoria, pero, ¿por qué? Bueno, hay una gran y aparentemente buena explicación por la que el Carnotaurus ganó en este duelo. Vayamos empezando por decir sus capacidades, y es que si hablamos de aspectos físicos, como lo son la fuerza y la resistencia, el Espino tiene una mayor ventaja ante este, debido a que sus hazañas han sido más explícitas y superiores durante sus escenas. Sin embargo, aquí entran dos cuestiones. La primera, es la diferencia de peso, en la que el Carno supera en este apartado al Espino, ¿y esto en qué afecta? Pues sencillamente, el Carno al tener mucho más peso en comparación con su rival, va a ser más difícil de derribar, además de ser casi igual de comparable de fuerte como él. Cosa contraria al Espino, que si bien es un dinosaurio bastante grande en comparación con otros, este no es el caso para el Carno, quien fácilmente podría derribarlo y moverlo tal y como se apreció en la batalla narrada. Y la segunda, y tal vez la más obvia, es la diferencia de tamaño. Ambos tienen una gran agresividad y determinación, pero nada de esto se verá igualado debido a la diferencia de escalas que ambos tienen. Imaginemos que un perro peligroso y agresivo se enfrenta a otro, pero resulta que este es de un tamaño todavía mayor, lo que significa que sí o sí, está jodido. Claramente hay varias ventajas, ya que al pasar esto, el Carno cuya velocidad es igual de comparable a la del Espino, gracias a su tamaño sería capaz de ejercer ataques con más facilidad y oportunidad, como también devolver ataques todavía más potentes y graves contra él, gracias al peso que posee. Y aunque en la batalla que vimos, este Carno está igual de grande como el Espino. Esto es culpa de mi falta de perspectiva en los dibujos. Y no solo por eso, sino también para que no se note la pose de que sí o sí el rival va a terminar papeado. Y recalcó. Si su rival tiene la misma determinación y temperamento que este mismo, esto será todavía peor para él, ya que como en el ejemplo que acabo de poner, al pasar esto, el perro más grande atacaría con las mismas ganas y enfoque que el perro chico. Lo que sí le dará una tremenda ventaja para atacarlo y ya de plano barrerlo. Puede que el Espino tenga armas como lo son sus garras, pero también el Carno posee también un buen equipamiento, más que nada defensivo, como sus osteodermos que dificultaría al Espino poder sujetarlo. Puede que con un T-Rex lo pudo hacer con bastante facilidad, pero de nada va a servir si su oponente es más grande con un peso tremendo. El ganador es el Carnotaurus. Y bueno gente hermosa, hasta aquí fue el video de hoy. Si les gustó este versus, apóyenme compartiendo el video y suscribiéndose, cada vez somos más en esta hermosa comunidad.
Pueden seguirme en mis demás redes como Facebook e Instagram, donde subo dibujos, y plataformas como TikTok donde subo shorts, y también pueden unirse a mi servidor de Discord, todos los links están en la info del canal. Agradezco mucho a todos los miembros que me apoyaron suscribiéndose a este hermoso canal, eso ha sido todo por hoy, y espero poderles traer buen contenido. Yo soy Jesús PH y conmigo será. Hasta la próxima.